porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Te di los pies para que me sigas. Te di las manos para que me ayudes. Yo te di la vida para que me sirvas. Yo te di la vida para que me sirvas, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Toma mis pies, Señor, que ellos te seguirán. Toma mis manos, Señor, que ellas te servirán. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Toma mis labios, Señor, que ellos te alabarán. Toma mi corazón, que él te sentirá. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tómala, toma mi vida, toma mi vida, tómala, Señor. Tómala, toma mi vida. Muy buenas tardes, hoy nueva vez en Crónicas de Salud. Estamos felices de que continúen sintonizándonos cada día y que sean fieles oyentes de este programa, que es una revista médica que nos encargamos de educar y prever algunas enfermedades. Nosotros nos placemos cada vez que
tratamos aún y escuchamos a nuestros oyentes que nos dicen que por alguna otra razón han tenido un beneficio con nuestro programa. En el día de hoy, que es lunes, tenemos un tema de primera. Va a estar súper interesante. Tenemos como invitado al doctor César Rivera Peñaló, un urólogo de mucho prestigio, el cual va a tratar el tema de cáncer testicular. Vamos a aprender muchas cosas, entre ellos a prevenirlo, cuáles factores predisponen a ese tipo de cáncer y si son frecuentes y cuál es la población más afectada en este tipo de tumores. Así es que no muevan su sintonía. Vamos a disfrutarnos este día hermoso que el Señor nos ha dado. Nuevas oportunidades y nuevas cosas para hacerlo mucho mejor. Así es que no se muevan de su sintonía. Nuestro tema central. Señores, hoy vamos a hablar de un cáncer importantísimo que ocurre en mucha población, entre ellos jóvenes, adolescentes y niños, que casi nadie quiere conversar de eso porque es una zona casi prohibida. Hablar de los órganos genitales masculinos, el varón no tiene como costumbre visitar a los médicos y ni siquiera dicen cuando tienen una dolencia, lo guardan, vamos a decir, para ellos. Cuando ya por lo regular visitan a su médico, tienen una complicación mayor. Hoy vamos a hablar del cáncer testicular. Según la Sociedad Americana de Cáncer, en el 2007 se diagnosticó 8.850 nuevos casos de cáncer testicular. Y de ese número, 410 hombres fallecieron por esa causa. Es muy frecuente en Estados Unidos, en países europeos. Existe una relación, inclusive es menos frecuente en África que en los países desarrollados. Y tiene una incidencia que va cada día en mayor aumento. No sabemos realmente cuáles son las causas, pero existe un aumento de lo que es el cáncer testicular. Hoy tenemos un invitado, señores, el doctor César Rivera Peñaló, urólogo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora Valenzuela, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Vio el día qué hermoso está? El día está hermosísimo, gracias a Dios. Y no hay tanto calor, déjeme decirle. Porque hay mucho tráfico. Sí, eso sí, el tránsito acá en nuestra capital no cesa, eso es increíble. Muchos tapones, muchas personas haciendo ciertas irregularidades, pero ¿qué vamos a hacer? No. Estamos educándolo al pasito, a paso lento. Vamos a cambiar nuestra ciudad prontamente. Esperemos eso. Doctor, nosotros estuvimos hace un tiempecito leyendo lo que es las estadísticas del cáncer testicular. Realmente yo era de los médicos que creía que era un cáncer poco frecuente, que no teníamos datos específicos, pero sucede que ocurrió un caso de un joven de 14 años que tuvo una caída. Él vivía en la zona urbana y cabalgando, se cayó del caballo y tuvo un trauma testicular. El niño pasó el tiempo, le dieron analgésico, lo llevaron a su médico más cercano, que era el cual le correspondía por su pueblo, y se descuidaron, vamos a decir, no le dieron la importancia, no vieron, diríamos, otros cambios, pero resulta que después de un tiempo, ese niño de 14 años empezó a observar que su escroto cambiaba, o sea, su testículo, en la parte que recurre el testículo, que es la bolsa, Sí. Estaba cambiando de coloración y estaba aumentando de tamaño. Y le llamó la atención y fue otra vez al médico. El fin es que se operó el paciente, se le hizo biopsia y resulta que fue un cáncer testicular. Y lamentablemente, por el tiempo que había transcurrido entre los primeros síntomas, el jovencito de 14 años falleció, doctor. Pero tuvimos otro caso. Sucede que un señor de 39 años que quería visita con su esposa a nuestra consulta de fertilidad y nos dice que quiere tener hijos. Sí. Como, vamos a decir, dentro del screening protocolo se le indica lo que es un espermatograma y vemos que está en azospermia. Yo tenía mucho tiempo, sí, que un joven, aparentemente joven por su edad, en azospermia, o sea, no tenía espermatozoides, me llamó la atención. Y dentro también de los estudios de extensión, para seguir investigando, indicamos un doble testicular y nos hablaron subjetivo de un cáncer seminal. Ya usted puede imaginar
cómo explicarle a este paciente que teníamos que utilizar un urólogo oncólogo, que teníamos que hacerle otros estudios y que tenía un cáncer. Figúrese usted, él que fue simplemente para embarazar a su esposa y que había aplazado, doctor, su fertilidad porque quería conseguir algunas cosas materiales, tenía negocio, estaba casado con la joven hacía 15 años, pero se casaron jovencitos y no le vieron la importancia. Ella utilizaba anticonceptivos y se protegía para no tener hijos. Y cuando decidieron, presentaron esa situación. Son dos historias muy interesantes las que me acaba de contar. Son historias que a nosotros los urólogos no nos sorprenden, porque son la puerta de entrada principalmente para nosotros llegar al diagnóstico o para iniciar la investigación de cuál es el origen de la masa testicular, para entonces ver cómo histológicamente podemos descartar un tumor de testículo. Y realmente los tumores de testículos dentro de los médicos son muy raros. Quizás sea de los tumores que menos frecuente cuando lo comparamos con el tumor de pulmón, de próstata, de mama. Realmente quizá esto represente menos del 1% de todas esas enfermedades. Ahora sí sabemos que el número va a oscilar entre un caso por cada 200 a 300 hombres. De los tumores urológicos, y sacando el tumor de Willis, que puede ser un tumor que lo vemos de manera congénita, el tumor de testículo es uno de los que aparece a más temprana edad. Y ya a la segunda década de la vida se pueden hacer diagnósticos de esas masas o de esas pelotitas que se pueden sentir los niños en los testículos. A los 13, 14, 15 años se pueden hacer diagnósticos de cáncer de testículo. La historia es la común. Mami, estaba jugando pelota, me dieron un pelotazo, me duele el testículo. Muchas veces el dolor pasa con analgésicos tipo ibuprofeno, tipo diclofenac, que están al alcance de todos porque estos analgésicos pueden llegar fácilmente al testículo. No necesitan de indicaciones en nuestro país. En nuestro país no necesitan de indicaciones y el alivio al testículo va a ser rápido. La diferencia va a ser que la parte de la tumefacción o el aumento de tamaño, esa masita, esa masa no va a desaparecer nunca y va a empezar a crecer. Un tumor de testículo detectado a tiempo no tiene por qué ser devastador. Ahora, como son hallazgos casuales, se relacionan o con un trauma o con una caída, o que la madre, por ejemplo, le hizo el examen de los testículos, y enfatizamos siempre el autoexamen de los genitales desde el nacimiento. Porque, por ejemplo, uno de los factores predisponentes y que ya está demostrado que puede evolucionar hacia un tumor de testículo es una criptorquidia no detectada a tiempo. Y en nuestro país sabemos que hacia la región sur es muy común tener hombres que nazcan con esta condición. Y bilateral, doctor. Yo que soy del sur se lo digo. Realmente sí, se ven muchos casos de criptorquidia y sabemos también que tenemos una población de pseudohermafroditas hacia esa zona. Por alteraciones a nivel de enzimas también tenemos que inclusive influyen también en lo que es el cáncer testicular. Doctor, pero me gustaría que antes de iniciar de lleno este tema, usted nos especifique cuál es la función y nos describa de una forma llana y sencilla lo que son los testículos. Ok, los testículos son un órgano par, son nuestras gónadas, son las gónadas masculinas, o órganos que se encargan de producir células para la reproducción, para hacerlo de una forma que sea entendible. Los testículos están a nivel de la pelvis, en la parte exterior del hombre, sostenido por dos órganos que son los cordones espermáticos. Generalmente son un órgano par, aunque se pueden hacer con un solo testículo, sin necesidad de que eso nos perjudique en nuestra masculinidad ni en nuestra reproducción. El testículo del hombre generalmente nace en una forma ya que es maduro, pero no produce una cantidad de semen que sea la adecuada para la reproducción masculina hasta que pasemos la pubertad, 14, 13 años. El testículo va creciendo conforme crece el hombre y van a tener un tamaño que pudieran llegar al nacimiento, quizás 0.5 centímetros, hasta la pubertad que pueden llegar a tener. Vamos a plantearlo un poquito, o sea, el tamaño de una pelota de golf, vamos a decir, más o menos.
Ya eso sería un testículo adulto, que será un 3 Exacto. centímetros más o menos, pero al nacimiento puede ser que el niño tenga un testículo de 1 centímetro a 0.5. Una nuez. Exactamente, una nuez, una semilla de cajuil, vamos a asumirlo así, que casi tiene 1 centímetro de largo. Ya si no hay ningún tipo de trastorno en el desarrollo masculino, ellos van a llegar hasta su tamaño normal, que son unos 3 centímetros de largo por 2.5 de ancho y 1.5 de espesor. Y con el estímulo de la testosterona, las células especializadas que va a tener él, van a producir los espermatozoides que por unos conductillos que existen dentro del testículo, que se llaman túbulos seminíferos, van hasta un reservorio, que es el epidídimo, donde va a iniciar su proceso de maduración y ascenso hasta vesículas seminales para luego ser eyaculados por el hombre. Ellos tienen unos, vamos a decir, habitantes del testículo, que son los encargados inclusive de ciertas glándulas específicas que le dan cierta consistencia, le cambian el pH. Hay un trabajo laborioso en el testículo. Yo digo que es la fábrica de los hombres, Las doctor. alas, así mismo es. Y resulta y viene el caso que como el hombre es el que especifica el sexo en el producto, o sea, él es el que cede si es femenino o masculino, tiene una importancia elemental. Para muchos, doctor, inclusive, el hombre solamente tiene testosterona en hormona y sabemos que no es así. No es así, no. El hombre también tiene estrógenos, igual que la mujer en menor cantidad, y eso sí lo podemos... DHA, tiene progesterona, o sea que es importante. Sí, el hombre tiene hormonas femeninas y, por ejemplo, en algunos tratamientos, como es el tratamiento de cáncer de próstata, sí uno puede ver cómo se manifiesta ese descenso de la testosterona, porque hay algunos hombres que empiezan a tener algunos signos de feminización, como es el crecimiento de las mamas. Que también pueden ocurrir en algunos cáncer testicular, ¿verdad que sí, doctor? En algunos casos, podemos decir... Los germinales. En el caso de los germinales, específicamente, uno sabe que ya si el paciente tiene cierto grado de feminización, tiene un tumor germinal, de células germinales. Pero se ve en casos un poquito avanzados, a menos que sea un diagnóstico oportuno. Generalmente estos pacientes tienen muy mal pronóstico. Así es. Doctor, entonces usted nos acaba de decir que tiene dos funciones: producir hormonas masculinas, o sea, testosterona, y producir esos espermatozoides que vamos a utilizar para nuestra reproducción, Para la producción. lo que cede el hombre. O sea que tiene una importancia. ¿Qué sucede, doctor? ¿Cuáles serían la población, porque son múltiples, ¿verdad que sí?, más afectada y con peor pronóstico en cuanto al cáncer testicular? Ok, el cáncer testicular no hay en evidencia ciencias ciertas cuáles son las causas. Sí se sabe, por ejemplo, que un hermano de un paciente o un hijo de un paciente con tumor de testículo tiene un 30% de predisposición a desarrollar un tumor de testículo en alguna etapa de su vida. Y por lo menos hasta los 50 años va a tener ese riesgo. Ya si sobrepasa los 50 años, el riesgo empieza a disminuir. Doctor, pero esperan mucho tiempo. Déjeme decirle, yo sería partícipe de que un hermano o un familiar que tenga algún tipo de esos cánceres testiculares, que son varios, dependiendo inclusive su localización y su causa y su tipo de tejido, yo sería partícipe de que nos hiciéramos la autoevaluación. Los hombres no son como las mujeres, doctor, que si nosotros todos los meses valoramos nuestra mama, chequeamos nuestra área genital, vemos nuestros labios mayores, labios inferiores, vemos todo la armonía que debe tener nuestros órganos. Los hombres no tienen ese protocolo, doctor. E inclusive el hombre sabe que lo tiene cuando lo utiliza. Definitivamente. No, hay muchos hombres que están orientados al sentido de esto. Y, por ejemplo, cuando me preguntabas de qué población es riesgo, sí ya sabemos que, por ejemplo, en algunos tipos de deportistas se ha visto muy común, y esto está asociado al microtrauma que pueda haber durante el deporte del béisbol, del ciclismo, como es el caso del señor Armstrong. También los que cabalgan, los que montan bicicleta, los que juegan básquet, los que juegan béisbol. Y los futbolistas, Los futbolistas, porque en el proceso del juego hay microtraumas en el testículo, y en ese momento del trauma, esa falta de vascularidad que pueden tener las células
testiculares lo predisponen a que se haga una metamorfosis a nivel de sus células y entonces empiecen a desarrollar cierto grado de células malignas, que ya entonces terminan desencadenando lo que es la enfermedad. ¿Sabe una cosa, doctor? Ese es un tema excelente. Muchos oyentes van a decir, caramba, ellos están familiarizados con cáncer de próstata, pulmonar, y si es de mujer de cervix, pero realmente un cáncer de testículo lo veían muy lejos, o sea, poco probable. Realmente lo que lo hace poco probable es que quizás muchos de los oyentes no conocen a nadie que tenga la enfermedad. O que no lo ha dicho. O que no lo hayan, o no se le haya detectado. Pero, por ejemplo, el que sí ha tenido un familiar o conoce a una persona que se le haya hecho este diagnóstico, sabe que es una enfermedad que resulta un poquito devastadora, desgasta al hombre. Y quizá lo que tiene en correlación a otras enfermedades malignas es la temprana edad en que puede comenzar el hombre. Entonces estamos hablando de que un hombre de 10 años a 15 años puede ser diagnosticado con este mal. A diferencia del tumor de próstata, para hacer un paralelismo con otra enfermedad urológica, que sabemos que su incidencia puede ser mayor a partir de los 55 años. Entonces, lo que hace esta enfermedad un poquito más devastadora es la edad tan temprana con que puede ser diagnosticado un niño. Doctor, una cosa que me llama también mucho la atención de la enfermedad, ¿por qué tiene una predisposición por raza? Ok, la enfermedad, por ejemplo, afecta un poquito más a los blancos. Hay teorías que hablan que por la carga de testosterona diferente que tenemos los negros, pero realmente ahora mismo la teoría que está manejando más la Sociedad Americana de Urología y la Sociedad de Cáncer es los microtraumas testiculares como un factor predisponente para la enfermedad. ¿Y por qué la altura, doctor? ¿Qué tiene que ver la altura en este cáncer? Realmente fueron conjeturas que fueron desarrolladas al principio. Tú sabes que a nivel de la altura, los testículos es un órgano que tiene circulación terminal, no están igual oxigenados que otra parte de nuestro cuerpo. Y se tuvo esa teoría de que la falta de oxigenación favorecía lo que era el cambio celular del testículo, lo que entonces predisponía a que el paciente desarrollase un tumor testicular más rápido que otro. ¿Usted podría decirnos, doctor, cuáles serían los factores predisponentes, aparte de la altura, de la raza, la edad, porque ya vimos la genética, porque usted especificó que si padre, hermano, o sea, familia directa, padre, hermano, abuelo, tuvo cáncer de testículo, usted tiene una predisposición de un 30%, nos dijo usted, de posiblemente presentar ese factor. ¿Existen hábitos tóxicos que nos relacionen con ese tipo de cáncer? Hasta ahora no hay ningún hábito tóxico que haya sido relacionado o señalado con el mismo, pero realmente en países como el nuestro, los traumas y la criptorquidia vienen siendo los factores que más fácil pueden llevar al hombre a desarrollar un tumor de testículo. Doctor, ya pasamos la parte informativa, ¿verdad que sí? Ahora vamos a entrar en materia. Yo quiero que usted nos diga cuáles son los tipos de cáncer y cuáles son los de mejor y peor pronóstico, cáncer testiculares. Ok, a nivel del testículo tenemos que saber que antes de dividirlo en los tumores testiculares y los paratesticulares. Dentro de los paratesticulares vamos a tener los tumores del epidídimo, que pueden tener mejor pronóstico que los tumores testiculares. Y en algunos casos los tumores del cordón espermático, como son los liposarcomas o los sarcomas del cordón espermático, que con nosotros hacer una cirugía radical del cordón espermático podemos eliminar la enfermedad y ya con ayuda de los oncólogos, haciendo un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, podemos también terminar de erradicar la enfermedad. Ya dentro de lo que son los tumores testiculares, lo vamos a dividir en seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los no seminomatosos, el de peor pronóstico es el de las células germinales, que es un tumor que realmente, si no es detectado a tiempo, no da mucho tiempo para nosotros darle tratamiento al oportunidad. paciente. Y un tumor que, por ejemplo, en un año de diagnosticado, si no es bien tratado, el paciente puede perder la vida. O sea, doctor, pero yo le estaba contando al inicio de ese joven de 14 años que en poco tiempo, doctor, eso es increíble, se diagnosticó
no recuerdo si fue en septiembre, a finales de septiembre o a principios de octubre. Y ya en diciembre ese paciente había fallecido, estaba muerto. El tumor de testículo es un tumor que tiene una alta posibilidad de metástasis. Y son muy comunes diagnosticar pacientes jóvenes con tumor de testículo que ya tienen metástasis a hueso o pulmón. Por eso lo devastador de esta enfermedad. Son tumores que, si no visitan un urólogo a tiempo que pueda hacer el diagnóstico, si lo ve un médico, por ejemplo, que no tenga pericia en el tema, la experiencia en este tipo de enfermedades, porque ya hay algunos médicos que, si ya reconocen la masa testicular, pueden llegar al diagnóstico al tiempo. El paciente no tiene un mal pronóstico, pero hasta en manos de muchos urólogos con experiencia y el paciente bien tratado pueden tener más pronóstico dependiendo del tipo histológico. Doctor, vamos a hacer un corte comercial y continuamos en breve, porque tenemos muchas cosas que hablar. O sea, nosotros en ese testículo tenemos de todo, doctor, varias áreas que me imagino que cada una tiene su mole en cuanto a ese tipo de cáncer testicular. Hemos regresado otra vez a nuestro programa Crónicas de Salud. Señores, estamos hablando del cáncer testicular. No se crean que no es frecuente. El doctor estaba explicando inclusive de una población importante. Hay inclusive importantes muertes a nivel de Estados Unidos y nosotros, doctor, en República Dominicana. Okay, las estadísticas en nuestro país no están muy claras realmente, pero por ejemplo en nuestra experiencia, en los últimos 3 años hemos hecho ya cerca de 6 diagnósticos de tumores de testículo y todos son hallazgos. ¿En un intervalo de qué tiempo, doctor? 3 años. Es mucho. Es mucho para una consulta. Una sola consulta es mucho. Y la suerte que hemos tenido es que los pacientes se han acogido a su tratamiento y han tenido éxito, salvo un caso que ya cuando se hizo diagnóstico ya era muy avanzado, ya tenía incluso enfermedad en hueso y pulmón. Pero realmente en nuestro país, por los factores predisponentes principalmente de la criptorquidia, muchos jóvenes que cuando se le hizo la orquidopexia, a lo mejor la mejor cirugía era hacer la orquiectomía y por conservar el órgano se le preservó. Entonces esos órganos terminaron con ese tipo de... O sea que los que sí deciden conservar sus gónadas tienen que tener un protocolo de seguimiento más cercano. Deben de chequearse por lo menos cada 6 meses. Si se hizo una orquidopexia después de los 10 años, vamos a poner la segunda década de la vida, es un joven que debe de chequearse con regularidad, porque muchas veces ya entonces 10 o 15 años después de esa cirugía, entonces aparece la enfermedad. Doctor, vamos a recordarle a nuestros oyentes nuestros números telefónicos y usted manténgase en pausa porque usted tiene que hablarnos de esos tipos de cáncer y cómo se diagnostica, que lo dejamos un poquito inconcluso. Señores, si quieren hacerle preguntas de este tipo de enfermedad al urólogo César Rivera Peñaló, llamen a su teléfono que están acostumbrados, 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo, 809-200-7777. Doctor, háblenos de los tipos de cáncer testiculares. Ok, para hablar de los tipos, primero vamos a hablar del diagnóstico y el diagnóstico lo hacemos con un examen físico, un buen examen físico, palpar el testículo, ver la deformidad que se puede producir y ver el aumento del volumen nos ayuda mucho. Y por ejemplo con algunas pruebas de sangre, como es una prueba de embarazo, una alfa-fetoproteína, una LDH, podemos distinguir antes de tener un diagnóstico histopatológico ¿Qué tipo de cáncer sería? ¿Qué tipo de cáncer sería? Si es un tumor de las células germinales o un tumor de las células no germinales, si es un tumor seminomatoso o no seminomatoso. Doctor, denos un chance a recibir una llamada y continuamos con la clasificación. Crónicas de Salud, buenas. Sí, muy buenas tardes. Buenas. Sí, tengo una pregunta para el doctor para el tema que tiene. Sí. Yo tengo ya 65 años de edad, doctor. No siento ningún dolor ni nada, solo que mi testículo, yo veo que está cuando yo era un niño de 10 años. Y me pregunta si es un problema o algo. Porque yo siento en uno de los testículos una
una raíz o una vena como un poquito gorda, pero no me duele, no me molesta. A ver qué usted me aconseja. Hacia lo oigo por la radio. Ok, en el caso suyo, ya un paciente de la edad suya de 65 años está cerca de lo que es la andropausia y usted va a empezar a tener una disminución del volumen testicular paulatinamente sin necesidad de ser patológica. Esas venas que usted se siente, habría ya que hacerle un examen físico o su urólogo debería hacerle un examen físico para ver si lo que usted se palpa son los conductos deferentes o si es la cabeza del epidídimo, que algunas veces se torna un poquito más grande, y no necesariamente eso que usted se siente tiene que ser malo. Sí lo invitamos a que visite su urólogo y que él le haga una sonografía escrotal con Doppler o si es una sonografía escrotal simple para que llegue entonces con su diagnóstico. Doctor, tenemos otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Baje un poquito su volumen, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, conozco una familia, por cierto, de color blanco, y los varones, la mayoría, desde los 12 años, por ahí a los 18, y ya tienen las tetillas un poco grandes, como que no es normal. Si usted podría nos explicar en qué riesgo se encuentran esa persona. ¿Y solamente tienen esa especie? ¿Aló? ¿Solamente tienen la mama un poquito aumentada de tamaño? No sabe si tienen... obesos. No son obesos ni nada por el estilo. No, hay algunos son semi obesos, pero hay uno, por ejemplo, que es flaco y tiene esa tendencia. Ok, mire, los hombres con ginecomastia deben de ser evaluados por un urólogo y debe de hacérsele un perfil hormonal completo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que él estuviera o en la familia hubiera algún caso de algún tumor de testículo, no necesariamente todos, porque usted me dijo que hay algunos que son un poquito obesos. Entonces, por ejemplo, la obesidad también puede producir cierto grado de ginecomastia que no necesariamente tiene que ser patológico. Que son por el aumento de grasa, el tejido graso. Exactamente. Doctor, usted ha dicho un asunto que nos llamó la atención. O sea que utilizamos en este tipo de cáncer la hormona del embarazo, que es la gonadotropina coriónica humana. Y nos dice también que utiliza alfa-fetoproteína, que también es una hormona que nos habla de pronóstico durante el embarazo. Y nos habla de otra hormona que también es de la mujer, la HDL. La HDL, exactamente. Entonces, doctor, dígame su experiencia con esos hombres al momento de usted indicársela. Ok, el tumor de testículo va a producir cierto grado de feminización, porque va a haber un trastorno también a nivel de la hormona testosterona. Por eso se hace un perfil hormonal completo. Entonces, una forma rápida de nosotros los urólogos decir si lo que estamos palpando es un tumor de testículo o no, es cuando mandamos a hacer una prueba de embarazo. Ojo, en nuestro país muchos laboratorios se sorprenden cuando ven a un hombre con una indicación. Y no lo llaman, doctor, ¿pues usted le indicó una prueba de embarazo? No, muchas veces no se la hacen. Muchas veces no se la hacen y uno entonces tiene que valerse de otros recursos. También en el caso de muchos pacientes no tienen cobertura por su seguro porque el seguro entiende que no debería de hacerse. Y también son de las barreras que todavía en países como el nuestro tenemos que sortear. Pero uno de los tumores más comunes, que es el tumor de células germinales, lo podemos diagnosticar con una simple prueba de embarazo, una beta-HCG. Doctor, ese tumor de células germinales es el más frecuente en los hombres, sobre todo en los adolescentes, sí, a finales de la pubertad y antes de los 20 y 30 años, ¿verdad que sí? La edad tope para el tumor de testículo es los 35 años. Ahí entre los 15 y los 35 años es donde se hace la mayor cantidad de diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, en la edad riesgo es hasta los 50 años. No se sale de riesgo hasta los 50 años. Pero ya el hombre a los 50 años entonces empieza el riesgo del tumor de próstata. Doctor, y ese tipo de cáncer testicular que tiene elevado ese marcador que es la alfa-fetoproteína, o sea que no es germinal, es frecuente y tiene un buen pronóstico. ¿Acepta la quimio? Todos aceptan la quimio. Realmente los tumores de testículo, gracias a Dios, todos responden muy bien a la quimio antes o después de la cirugía. No importa cómo se haga el esquema. Muchos preferimos hacer la descarga tumoral
hacer la cirugía radical de testículo y luego pasar al paciente a la quimioterapia. Explique, doctor, eso porque los pacientes de que oyen radical dicen, bueno, me quedé sin gónada, tengo mis bolsas vacías. No. Se dice radical porque se va a sacar el testículo afectado desde la parte más extensa, que es el cordón espermático que lo sostiene desde la cavidad abdominal hasta su final abajo en la bolsa escrotal. El hombre debe de recordar que la otra gónada va a suplir tanto hormonalmente como a nivel de la cantidad de espermatozoides que necesite el hombre para su fertilidad. Ya en los casos más severos y que haya que dar radioterapia y en algunos y la quimio, doctor. En algunos casos de alguna sustancia con quimioterapia también ya en nuestro país hay disponibles laboratorios que nosotros podemos guardar los espermatozoides del sujeto que tenga la enfermedad y garantizarle que después entonces pueda concebir de manera in vitro. O sea, doctor, déjeme explicarle, porque a mí me gusta eso. Resulta y viene el caso que esa es mi área, el área de reproducción, conservación, y a mí me gusta y me apasiona. Usted me está diciendo que el tratamiento de un paciente con un cáncer testicular debe ser multifactorial, o sea, debe haber multidisciplina. Multidisciplinario, sí señora, totalmente multidisciplinario, porque en este puede intervenir el urólogo como médico de cabecera, un oncólogo y también en algunos casos donde se decida la radioterapia, un radiooncólogo. Excelente, doctor. Vamos a escuchar otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Sí, mire, yo soy un joven de 25 años, mi nombre es Marcos Cruz, entonces yo me gusta masturbarme recurrentemente, entonces cuando yo termine, pues eyaculo, como que me da un ardor en los testículos, y a mí me gustaría que el doctor me dé su opinión sobre eso. ¿Solamente le arde, no tiene alergias? Dígame. No, o sea, solamente le arde, no se pone rojo el área genital y el meato, o sea, por donde sale el esperma, no se pone rojo. Ni eyacula con sangre. ¿Y eyacula con sangre? Lo escucho por la radio, ¿no? Solamente ardor, doctor. Ok, habría que ver, todas las causas de ardor se van a relacionar primero a infecciones. Entonces, en un paciente de 25 años hay que ver cuáles son los hábitos sexuales que tenga él y hacerle un cultivo de semen, a ver si es una prostatitis, un examen de orina para descartar una cistitis. Pero no debería de haber ardor a la hora de eyacular. Ay, doctor, mire, son muchas cosas, déjeme decirle. Y déjeme introducirme un poquito más y más lejos. ¿Qué sucede? La mayoría de los elementos y los síntomas de un cáncer de testículo son muy sui generis, son muy parecidos todos con una infección. El dolor, salvo algunos traumas, y el paciente lo va a relacionar al trauma. Doctor, tenemos este panel lleno, vamos a escucharlo. Crónicas de Salud, buenas. Baje un poquito su volumen. Buenas tardes. Sí, buenas. Una persona que haya sido operada de la próstata, pero que sea una operación benigna, es normal que no eyacule, que no salga el semen, y si puede engendrar, etcétera. Esa es la pregunta. Escuche su respuesta en breve. Vamos a escuchar otra llamadita para luego, consecutiva, dar las dos respuestas. Buenas, Crónicas de Salud. Buenas tardes, doctor. Sí. Doctor. Sí, le escucho. Hábleme sobre esa verruga que salen entre los genitales y el ano, que a la vez que son dolorosas. ¿Que eso tiene que ver con la próstata o tiene que ver con alguna infección alguna que no sabe? Muchas gracias. Gracias a usted, caballero, por llamar. Doctor, tiene dos preguntas. Vamos a decirle a nuestros oyentes que por asunto del tiempo no vamos a tomar más llamadas para que el doctor concluya su tema y pueda darle su respuesta. Doctor, conteste las preguntas de sus oyentes. Ok, en el caso del primer oyente, que parece que se le realizó una cirugía por hiperplasia prostática benigna, luego de la cirugía por hiperplasia prostática benigna no se eyacula, a menos que sea una recesión transuretral de próstata y que se haya cuidado el conductillo eyaculador, o sea, el utrículo que se haya preservado y no se haya sacado. En el caso de la cirugía principalmente abierta, nosotros sacamos toda la parte que está recrecida y cuando sacamos esa parte nos llevamos la parte que comunica las vesículas seminales con el conducto deferente y por ende el paciente solamente va a tener secreciones a nivel de las glándulas urburetrales. Esas secreciones se pueden ver con el proceso del preámbulo antes de, pero no va a esa parte clarita que parece moco. Clarita, exactamente, pero no va a tener una eyaculación con producción de semen.
No tiene espermatozoide, entonces no. la palabra. Ahora, si se le hizo una cirugía transuretral, sí pudiera. Hay que ver si fue una cirugía abierta o una cirugía transuretral. Doctora, le pregunta de la fertilidad, él está mortificado porque ¿qué va a suceder con su fertilidad? Por eso sería interesante saber cuál fue el procedimiento que se le realizó. ¿Y no utilizarían ustedes una biopsia de testículo buscando espermatozoide, hacerle una ISIS como nosotros en hacemos? ese caso, por ejemplo, ese paciente es un candidato para obtener espermatozoides a partir de una biopsia de testículo. Excelente, doctor, me encanta. Usted sabía que esa es mi área, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es que me gusta esa parte, que ustedes estimulen, porque las personas creen como que la fertilidad es algo exclusivo, doctor. Que eso es opcional, ¿no? Eso es una necesidad. Es una necesidad tener hijos. Claro que sí. Doctor, entonces la segunda pregunta le llamó su oyente. El señor pregunta por las verrugas que aparecen entre el ano y la bolsa escrotal. Bueno, ahora mismo tenemos un aumento en lo que es el virus del papiloma humano. Generalmente muchos hombres no les salen directamente en el área del pene las verrugas. Y si la pareja con la cual tuvieron contacto sexual o son una pareja que utilizan preservativos, entonces las verrugas nacen en el área donde puedan caer los fluidos y que no tengan la cobertura que le da el preservativo. Y por eso le pueden salir en la base del pene, sobre el vello púbico. Algunas veces nacen en el escroto y algunas veces, dependiendo también del hábito sexual, le pueden nacer en el ano. Y en la cara interna del muslo, en doctor. En la cara interna del muslo, todo por donde pueda discurrir los fluidos de la relación sexual. Mientras se tiene un preservativo, son áreas donde pueden nacer las verrugas. Doctor, en este poco tiempo que tenemos, me gustaría que usted le especificara a esos jóvenes que hay oportunidad con el tratamiento para el cáncer testicular, que no se ha acabado el mundo, y recomendarle para que podamos prevenir el cáncer testicular. Bueno, primero la recomendación a las madres a revisar los genitales de sus hijos, palpar los testículos, asegurarse que estén los dos en la bolsa, ver el tamaño, que no estén duros. También enseñar a los hijos a que se examinen los testículos, ver que no tengan ninguna pelotita ni nada extraño dentro de su bolsa, que todo se mantenga normal. También en los casos de que se den algún golpe, algún pelotazo, alguna patada, informarle a los padres que fueron víctimas de esa lesión, para que entonces su padre se lo lleve a su pediatra de confianza o su pediatra se lo recomiende. Pero hay urólogos pediatras, doctor, también. Sí, en nuestro país hay urólogos pediatras, a un urólogo o a un cirujano pediatra, que todos son los que quizás tengan mayor entrenamiento en nuestro país para diagnosticar un tipo de enfermedad como esa. ¿Y prevención, doctor? Para prevenirlo, evitar los traumas. Ya aquí se ha perdido la cultura del braguero en nuestro país. Anteriormente los abuelos de nosotros utilizaban muchos bragueros. Ya nosotros los jóvenes no queremos utilizar bragueros. Joropa que los testículos queden en una posición donde corriendo o caminando no se traumaticen. Doctor, nos gustaría saber dónde usted está ubicado y cómo podemos localizarlo. Bueno, estamos ubicados en el Centro Médico Elohim, en la Avenida Independencia, en los teléfonos 809-850-2620. Ese es mi número directo. Bueno, doctor, complacido. Señores, un tema sin desperdicio. Aquí no puede haber un oyente que no haya aprendido algo nuevo sobre su testículo y cómo prevenir cáncer testiculares. Para nosotros fue un placer servirle y Gracias poderle a usted por la informar. invitación. Claro que sí. Gracias, Jonathan, por tu apoyo de cada día y por soportarnos, ¿verdad que sí, doctor? Gracias. Claro, hay que dar gracias por todo. En breve viene nuestro querido Reyes con mucho más variedad. Y recordarle a nuestros oyentes que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Hasta mañana. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.